La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos así al capítulo 3 de esta carta a los Efesios. El inicio del capítulo nos presenta la manera como Pablo entiende su propia misión en este proceso de construcción del cuerpo vivo de Cristo. Reflexionando sobre su fidelidad a la misión, es decir, a lo que le correspondió contribuir desde quien él era con su libertad, las características propias de los dones y talentos que Dios le había confiado, pues los pone en juego para la construcción del cuerpo de Cristo. De esto se sobreentiende la importancia de que cada uno y cada uno haga este mismo ejercicio, de tomar conciencia de qué es lo que Dios le ha confiado y ponerlo en juego en la construcción de la comunión, de la comunidad. Vamos a leer esta descripción un poco extensa, son 13 versículos, de cómo presenta el autor la misión del apóstol de Pablo. Nos dice: por esta razón yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús a causa de ustedes los paganos. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena noticia, yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia: anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo, y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellos. Palabra de Dios. ¿Qué podemos recuperar, profundizar de esta presentación, de cómo entiende el apóstol su vocación? Primero, inicia subrayando que parte de lo que la misión que Dios le ha dado se traduce en la oposición de las fuerzas que controlan este mundo, las fuerzas sobrenaturales y naturales, nuevamente en consonancia con lo que ya decíamos. Quienes siguen al proyecto de Dios, que se traduce en amor, solidaridad, atención mutua, sensibilidad de cómo podernos bendecir mutuamente, acompañar, proteger mutuamente, en particular a las personas que más lo necesitan, y el antiproyecto de eso, ¿no? La cerrazón, el egoísmo, la violencia, la crueldad, la incapacidad de sentir y amar al hermano, al semejante, y de alguna manera a la creación también. Quienes empiezan a vivir de acuerdo al proyecto de Dios, es natural que tarde o temprano entren en conflicto, entren en contradicción con las autoridades de este mundo, con los que siguen esa otra escala de valores, o mejor dicho, de antivalores. Recupera lo que apóstol Pablo fue descubriendo a lo largo de su vida. Poco a poco entender que toda su misión estaba dirigida al pueblo pagano,
así como otros de la iglesia primitiva. Pensemos en Pedro y en algunas personas de la iglesia de Jerusalén, la iglesia judeocristiana, así como ellos se dirigían sobre todo a el pueblo judío para mostrarles, invitarles a entender que el Mesías, el esperado, el que viene a rescatar, ya vino y rescata de una manera inusitada, es decir, no lo que esperaban en este guerrero, sino en alguien que de una forma humilde y sencilla viene a servir a su pueblo y asumir sobre sí lo que le hace daño para destruirlo en su muerte y llevarles a través de ese misterio a la resurrección. Pablo siente que eso le toca a él transmitírselo a los paganos. Y hay muchos elementos providenciales que podemos recuperar de nuestro recorrido por la vida de Pablo, sus textos y desde luego lo que nos va describiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una persona tan, digamos, vinculada a la identidad observante judía como Pablo, buen fariseo, que se enorgullecía de su seguimiento impecable de la Torá, tal como lo interpretaba su facción, su facción farisea. Ahora se necesitaba alguien con una transformación de conciencia tan radical para descubrir la forma como Dios realmente sana, el camino de la auténtica espiritualidad, la religión verdadera, que no está centrada en esta observancia externa y en la búsqueda de méritos y de cumplir deberes para poder después exigir los premios que nos corresponden, sino en adentrarse en este camino de la gratuidad. La historia mostró que eso era bastante más fácil de digerir y de incorporar para muchos de estos pueblos paganos que recibían la buena noticia que al pueblo judío y sobre todo a los piadosos judíos que habían construido todo su camino espiritual en la observancia, en esta obediencia de deberes y en los méritos que iban desarrollando. En esta presentación de su ministerio y de su vocación, Pablo agradece a Dios que le haya regalado, que le haya aclarado, le haya mostrado concretamente a quiénes les invitaba y a qué. Básicamente, siempre es la transmisión de la buena noticia que ya hemos descrito muchas veces. Dios no es un policía cósmico ni el juez implacable que reparte premios y castigos. Es un padre amoroso y al mismo tiempo respetuoso, necesariamente atento a que sus hijos e hijas vayan creciendo en conciencia en el cultivo de la libertad para desde ahí, en el ejercicio del amor como encuentro, compartir lo mejor de cada uno y cada uno, construir la comunión. Entonces Pablo se descubre y se vive plenamente como invitado a esa misión. Subraya una vez más que seguramente era un tema en aquella época, que las promesas que el pueblo judío consideró exclusivas y vinculadas a una descendencia de sangre de Abraham, el Señor Jesús y ahora los profetas y apóstoles subrayan y transmiten que está abierta a toda la humanidad. Todos están invitados a ser beneficiarios de esta riqueza inimaginable del amor de Cristo. Y a través de ese amor compartido, descubrir la forma como Dios sana, salva, los incorpora a su comunión y les envía para poderla transmitir, compartir con el resto de la humanidad. El Señor Jesús nuevamente aparece como centro de este proyecto de Dios y de ahí nuevamente la importancia de relativizar todo tipo de otra mediación, en fin, en particular, fundamental para liberar a estos pueblos que tenían una cosmovisión de estas fuerzas sobrenaturales o inmateriales sobre su vida. Quien vive en comunión de Cristo vive en el camino de la salvación. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.